Audioescuelasabática.com. Domingo 16 de julio. En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Escuche Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. ¿Cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo ya describió la salvación dada a los cristianos, Efesios capítulo 1 versos 3 al 14, versículos 15 al 23, y contó, en pocas palabras, la historia de los creyentes de Éfeso. Éfeso capítulo 1 verso 13. En Efesios capítulo 2 versos 1 al 10, Pablo ahora contará la historia de su conversión con más detalle, con un enfoque más personal. Contrasta su pasada existencia pecaminosa, Efesios capítulo 2 versos 1 al 3, con las bendiciones de la salvación de Dios que retrata como una participación en la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Efesios capítulo 2 versos 4 al 7, y celebra la base de esa salvación en la gracia y la obra creadora de Dios. Efesios capítulo 2 versos 8 al 10. Estas tres partes del pasaje se resumen claramente en las frases de Efesios capítulo 2 verso 5. 1. Estábamos muertos en pecados. 2. Dios nos dio vida junto con Cristo. Y 3. Por gracia ustedes han sido salvados. En Efesios capítulo 2 versos 1 y 2, Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión, al notar que estaban espiritualmente muerta, ya que habitualmente practicaba el mal y vivía en pecado como estilo de vida. Efesios capítulo 2 verso 1, y Satanás la dominaba. Efesios capítulo 2 verso 2. Dado que Pablo escribe a oyentes vivos, se refiere a ellos como en otro tiempo muertos, en un sentido metafórico, comparar con Efesios capítulo 5 verso 14. Sin embargo, su situación era sumamente real y crítica, ya que en otro tiempo estuvieron separados de Dios, la fuente de la vida. Comparar con Colosenses capítulo 2 verso 13, Romanos capítulo 5 verso 17, Romanos capítulo 6 verso 23. Al reflexionar sobre la vida pasada de sus oyentes, Pablo identifica dos fuerzas externas que lo dominaban. La primera de ellas es la corriente de este mundo, Efesios capítulo 2 versículo 2, las costumbres y el comportamiento de la sociedad efesia en general, que desfiguraban la vida humana en rebelión contra Dios. Luego Pablo describe a Satanás de dos maneras, como la segunda fuerza externa que dominaba su existencia anterior. Él es el príncipe de la potestad del aire.
Efesios capítulo 2, verso 2, ya que el aire o los cielos o los lugares celestiales se identificaba como la ubicación de los poderes sobrenaturales, incluidos los malignos. Comparar con Efesios capítulo 1, verso 3, capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 12. Además, está activo en la tierra, ya que es el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Efesios capítulo 2, verso 2. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la realidad del gran conflicto? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso y que podemos participar de su victoria ahora? Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Al hacerlo, estarás ayudando a que otras personas puedan aprender más de la Santa Palabra de Dios.